Muy buenos días tengan todos y nos encontramos una vez más con la geografía, la asignatura que nos permite entender y comprender lo que pasa en el mundo a partir de la acción irracional de los recursos naturales, su uso y su conservación a partir de la especie humana. Conocer hoy en la actualidad la importancia que tiene proteger a cada uno de los recursos naturales es tarea de primer orden. La tarea vida es un conjunto de acciones que el gobierno cubano toma a cabo para proteger nuestro medio ambiente, ese que tantos años demoró para poder formarse. Te propongo entonces observar la siguiente imagen, que es la primera guía de observación a la cual vamos a estar sometidos para disfrutar del siguiente fragmento de video. Dice la pregunta: ¿qué es un óxido? Recordemos entonces, mientras usted tome nota, que los óxidos son los principales agentes contaminantes del medio ambiente y que el mismo contribuye de manera eficaz a la reducción del aire y que éste, de manera respirable, agote su capacidad. Tenemos entonces la oportunidad de disfrutar el video y para ello le damos entonces este minuto para el mismo. Veamos. Los óxidos básicos son el resultado de combinar el oxígeno con elementos metálicos. Muchos de ellos se usan en la industria, la agricultura y el hogar. Los minerales son la principal fuente de óxidos, aunque posiblemente encuentres algunos de ellos en tu propia casa. Los óxidos de metales como el cadmio, cromo, hierro y cobalto se usan como pigmentos en esmaltes y pinturas. La agricultura utiliza entre otros los óxidos de magnesio, calcio y zinc para nutrir el suelo. Otros óxidos pueden ser venenosos, como los de arsénico, mercurio y plomo. Muchos metales como el aluminio, el hierro y el estaño se obtienen a partir de sus óxidos presentes en rocas y minerales. El óxido de silicio es la materia prima para la elaboración de espejos, vidrio y cerámica en general. Los óxidos contaminan el medio ambiente y su impacto se ve hoy en la actualidad de manera eficaz. Observemos entonces la imagen que aparece en presentación. Uno de los óxidos que contamina el medio ambiente es el dióxido de carbono, causante del efecto invernadero. Sin embargo, hoy el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido y sumamente tóxico, como ustedes pueden estar observando en la imagen que aparece a continuación. Se produce en la combustión incompleta de los hidrocarburos y de otras sustancias que contienen carbono. Cantidades relativamente pequeñas de estas sustancias en el aire pueden provocar la muerte, ya que el mismo es respirable de manera eficaz. Una vez que se respira el mismo, trae grandes consecuencias a la salud humana. Le estamos proponiendo entonces la siguiente guía de observación para disfrutar del próximo material que aparece a continuación. Dice la pregunta: ¿cuál es la fuente principal del aumento del dióxido de carbono? El clima de la Tierra es un producto de la interacción entre luz solar, atmósfera y océanos. El Sol proporciona energía en forma de radiación solar. Parte de esta radiación se refleja de vuelta al espacio. El resto lo absorben las nubes, los gases atmosféricos, incluido el dióxido de carbono, y la superficie de la Tierra. Durante millones de años, las concentraciones de dióxido de carbono han fluctuado. Sin embargo, durante los últimos 100 años, la cantidad del gas dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de manera considerable. De los años 1000 a 1800, el dióxido de carbono atmosférico promedió 280 partes por millón. Pero desde el comienzo de la revolución industrial, en 1800, el nivel de dióxido de carbono atmosférico se elevó de más o menos 280 partes por millón a casi 390 partes por millón, un aumento del 40%. A medida que el nivel
de dióxido de carbono atmosférico se incrementa, más radiación solar queda atrapada por los gases atmosféricos, lo que eleva la temperatura de la superficie terrestre. Algunos científicos estiman que si el nivel de dióxido de carbono se duplica del nivel que tenía antes de la revolución industrial, la temperatura global promedio podría aumentar entre 2 grados y 4.4 grados centígrados. Aunque parece un cambio de temperatura pequeño, podría tener un impacto mundial dramático. Incluso ahora, los glaciares y las cubiertas nevadas en muchas partes del mundo han disminuido. Las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia se funden con rapidez y se desprenden. Si bien nadie sabe con certeza a qué velocidad se derrite el hielo en las regiones polares, este cambio acelerado contribuirá a elevar el nivel del mar. En el siglo XX, el nivel del mar se elevó entre 15 y 23 centímetros, y algunos científicos predicen que el nivel del mar se elevará 1 metro en este siglo. Dicho aumento tendrá un impacto importante sobre las zonas costeras. Hasta fechas recientes, el nivel de dióxido de carbono se conservaba porque las algas en los océanos y los árboles en los bosques utilizaban el dióxido de carbono. Sin embargo, la capacidad de estas y otras formas de vida vegetal para absorber dióxido de carbono no mantiene el ritmo del aumento en los niveles de dióxido de carbono. La mayoría de los científicos coincide en que la fuente principal del aumento del dióxido de carbono es la quema de combustibles fósiles como gasolina, carbón y gas natural. La tala y quema de árboles en los bosques, deforestación, también reduce la cantidad de dióxido de carbono que se elimina de la atmósfera. En todo el mundo se realizan esfuerzos para reducir el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles que calientan los hogares, vivan los automóviles y suministran energías a las industrias. Los científicos exploran formas de proporcionar fuentes de energía alternativa y reducir los efectos de la deforestación. Mientras tanto, es posible reducir el uso de energía en las casas si se usan aparatos domésticos que sean más eficientes en energía, como luces fluorescentes en vez de bombillas incandescentes. Un esfuerzo como este a nivel mundial reducirá el posible impacto del calentamiento global y al mismo tiempo ahorrará los recursos de combustible. El monóxido de carbono es uno de los gases que se encuentra en el escape de los automóviles, pero conjuntamente a él encontramos el dióxido de carbono, como pudimos apreciar en el material causante del efecto invernadero a partir del calentamiento que provoca sobre la superficie terrestre. Cuando precipita, todos esos óxidos que se encuentran en el ambiente son atraídos y de manera eficaz caen sobre la superficie terrestre. Te invito entonces a que observe la siguiente imagen para que puedas ver qué puede estar ocurriendo entonces cuando estos procesos ocurren. Observemos la siguiente imagen que aparece en presentación. La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Una gran parte del dióxido de azufre emitido a la atmósfera procede de la emisión natural que se produce por las erupciones volcánicas, uno de los procesos endógenos que ocurren en el interior de la Tierra para transformar el relieve, que son fenómenos irregulares. Conocer entonces los contaminantes del medio ambiente y el efectos que estos provocan en el clima, en los seres humanos, es de gran importancia para el desarrollo de cada uno de los procesos que habitan en la naturaleza. Es por ello entonces que en el siguiente material que te voy a estar proponiendo, vamos entonces a estar analizando las siguientes interrogantes. Observemos la siguiente imagen. Dice la primera interrogante, ¿qué es la lluvia ácida? ¿Cuáles son las causas de la lluvia ácida? Una vez que tome notas de la información, te invito a que disfrutes el material. ¿Qué es la lluvia ácida? Uno de los principales problemas medioambientales que afecta a muchas regiones del mundo es la denominada lluvia ácida. Este término engloba a cualquier precipitación ácida, no solo a la lluvia, sino también niebla, nieve ácida e incluso deposición seca.
En muchas ocasiones, la lluvia ácida tiene un lugar lejos de las fuentes de emisión de la contaminación, lo que demuestra que el problema está globalizado a escala mundial. Causas de la lluvia ácida. En general, la lluvia siempre es ácida debido a la disolución del dióxido de carbono en el agua, lo que proporciona un valor de pH de 5.6 al agua de lluvia sin contaminar. Hablamos de lluvia ácida cuando el pH es inferior a 5. El pH más bajo registrado en agua de lluvia ha sido 2.4 en Escocia en el año 1974. Los dos ácidos predominantes en la lluvia ácida son ácidos nítricos y el ácido sulfúrico. Se forman por la oxidación de los dos principales contaminantes gaseosos de la atmósfera, dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, dando al lugar los nombrados ácidos en diversos procesos que implican transformaciones químicas de los elementos. Por ejemplo, una de las etapas del ciclo de azufre consiste en la oxidación del óxido de azufre en la atmósfera para producir trióxido de azufre, que reacciona violentamente con el agua atmosférica para formar el ácido sulfúrico, que encontramos en la lluvia ácida. Consecuencias de la lluvia ácida. Los efectos de la lluvia ácida dependen en gran medida del tipo de suelo sobre que se produce. El suelo de granito o cuarzo, la lluvia ácida causa grandes estragos, ya que estos suelos no son capaces de neutralizar el ácido. En los suelos cálidos, el ácido puede neutralizarse y su efecto es menor. Sin embargo, esta neutralización produce la disolución de la roca caliza y es la responsable del deterioro de las estatuas de piedra en muchas ciudades del mundo. Una de las consecuencias de la lluvia ácida es la acidificación progresiva de aguas de ríos y lagos, que afecta a muchas especies de peces y plantas acuáticas a los que habitan. Son seres vivos sensibles y en los peores casos la lluvia ácida provoca la muerte de una gran parte de la población. Los efectos más importantes sobre la flora terrestre de la lluvia ácida es el lixiviado, eliminación de nutrientes de los suelos, tales como el potasio, calcio y sodio. Esto hace que provoque que la vegetación esté malnutrida y sea más vulnerable a plagas, enfermedades y a periodos de sequías o heladas. Además, con el ácido se libera el aluminio, que al ser absorbido por la vegetación impide su crecimiento. Si el agua de lluvia ácida arrastra el aluminio disuelto hasta los ríos y lagos, provoca también el envenenamiento de un gran número de especies acuáticas. Por todo esto podemos decir que la lluvia ácida es uno de los principales problemas medioambientales de la actualidad. Y aquí, cuidemoselplaneta.org se despide. Hasta la próxima. ¿Por qué entonces la lluvia ácida es la causante de que muchas especies dejen de existir? ¿Por qué ella es la responsable de que muchos ecosistemas sufran? Para poder entender este interrogante, te invito a que observes la siguiente imagen que aparece en presentación. Como ustedes pueden estar observando, es importante tener en cuenta que el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Ella indica la concentración de iones hidrógenos presentes en determinadas disoluciones. La sigla pH significa potencial de hidrógeno y en disolución acuosa la escala de pH varía típicamente de 0 a 14. Son ácidas, como ustedes pueden estar observando, las disoluciones con pH menores que 7. El valor del exponente de la concentración es mayor porque hay más iones hidrógenos en la disolución. Por otro lado, las disoluciones alcalinas tienen un pH superior a 7. La disolución se considera neutra cuando su pH es igual a 7. Por ejemplo, el agua, como ustedes pueden estar observando. La lluvia normal se vuelve ácida cuando al caer recoge dióxido de carbono, causante de uno de los procesos que ocurren en la naturaleza, dióxido sulfúrico, así como también estos ácidos, cuando llegan a la atmósfera, deterioran al medio ambiente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el hombre usa de manera irracional cada uno de estos
recursos que no son de manera renovable en la naturaleza. Cuando la lluvia recoge estos ácidos, su pH puede disminuir al nivel 3. Dentro del nivel 3 se encuentra la cola, el jugo de naranja. Es por ello entonces que cuando la lluvia ácida cae en el suelo ácido o neutro sobre una vegetación, las cosas se complican, porque las especies vivientes no la pasan bien en ambientes ácidos porque el ácido es extremadamente alto. Es como por ejemplo que los peces nadaran en jugo de naranja. Le propongo entonces la siguiente guía de observación para poder estar visualizando un material que nos ayudará a comprender y a entender cada uno de estos procesos. Dice la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias que provoca la lluvia ácida sobre el medio ambiente? Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo hablaremos sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida se puede definir como la mezcla del agua de lluvia con la contaminación ambiental o polución del aire. Se trata de un fenómeno atmosférico que supone serios problemas para el planeta, tanto para toda la naturaleza como para las infraestructuras artificiales construidas por el hombre. A continuación te lo explicamos todo sobre la lluvia ácida. Consecuencias. Al combinarse con la humedad ambiental, estas sustancias se precipitan en forma de lluvia ácida, cayendo sobre la tierra, el agua, los bosques, los edificios, etc., dañándolo todo, debido a su acidez. Por tanto, la lluvia ácida deteriora el medio ambiente. Efectos. Entre los efectos y las consecuencias de la lluvia ácida encontramos lo siguiente: acidificación de las aguas terrestres, como los ríos, lagos, mares y océanos. Daños importantes en la vegetación, en zonas forestales, selváticas, etc., de forma directa e indirecta. Reducir el nitrógeno ambiental. Y por último, la lluvia ácida también daña y deteriora la superficie de los materiales, es decir, tiene un efecto corrosivo sobre los materiales como la madera, la piedra y el plástico, entre otros. ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir la lluvia ácida? Reducir al máximo los niveles de azufre y nitrógeno en las emisiones de las fábricas, calefacciones, vehículos, etc., pasando a utilizar nuevas tecnologías que ayuden a controlar estas emisiones y usando cada vez más energías renovables. Instalar en los vehículos un convertidor catalítico de 3 vías que ayuda a reducir las emisiones nocivas. Reducir el consumo de electricidad en el hogar, por ejemplo, no dejarse las luces encendidas o no usar calefactores. Y también reducir el uso de sustancias químicas en los cultivos. La reducción de sustancias tóxicas en los cultivos conlleva que nuestra especie prevalezca en la naturaleza. Te invito entonces a que observe la siguiente imagen que aparece en presentación. Como ustedes pueden estar observando, la acidificación de las aguas de los lagos, ríos y mares dificulta el desarrollo de la vida acuática, lo que aumenta en gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta directamente a la vegetación, por lo que produce daños importantes en las zonas forestales y acaba con los microorganismos fijadores de nitrógeno. Así como también podemos ver que estos óxidos son sustancias clave en la cadena de reacciones químicas que producen el llamado smog de las ciudades. Dos de las reacciones que dan lugar al denominado smog se representan a continuación. Le daré entonces unos minutos para que ustedes puedan estar disfrutando del próximo material que aparece a continuación. Veamos entonces cuál sería nuestra guía de observación. Dice: ¿qué medidas debemos adoptar para cuidar y proteger el medio ambiente de los óxidos que la contaminan? Que hay que salvar al planeta. ¿Pero por qué? ¿De qué? ¿Cómo hacerlo? Pongamos atención, que en los siguientes minutos responderemos a estas preguntas. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la contaminación del aire. La atmósfera de nuestro planeta se está deteriorando. Primero veamos qué es la atmósfera y qué está pasando con ella. Podríamos decir que la atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Pero atención, no es una capa, son varias capas. La exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera.
En la estratosfera, por ejemplo, encontramos la capa de ozono que es vital para la vida del planeta, pues impide que las radiaciones ultravioletas lleguen a la superficie. La troposfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre. Allí encontramos el aire que respiramos y ocurren los fenómenos meteorológicos como los vientos, la lluvia y los huracanes. Además, concentra la mayor parte del oxígeno y del vapor de agua. En resumen, en las capas más cercanas a la Tierra, la troposfera y la estratosfera, podemos notar los efectos de la contaminación. Muchas veces escuchamos sobre la contaminación del aire, pero ¿qué es exactamente? La contaminación del aire se produce cuando en la atmósfera existen sustancias que provocan molestias o riesgo para la salud de las personas, de los animales o plantas, o hay disminución de la visibilidad. El desarrollo industrial y el aumento de la población mundial generan millones de toneladas de sustancias químicas que se liberan a la atmósfera y la contaminan, lo que rompe el equilibrio de la naturaleza. La mayor parte de la contaminación del aire proviene de la quema de combustibles utilizados por vehículos, centrales termoeléctricas, calderas, industrias y artefactos a leña. La quema de combustibles genera partículas y gases que contribuyen a la contaminación. Los más comunes son material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre e hidrocarburos. Estos son los principales contaminantes que causan problemas en las ciudades de nuestro país. Gran parte de la combustión produce pequeñas partículas que acumuladas reciben el nombre de material particulado y que también causan graves daños a la salud. Pero las ciudades no son las únicas afectadas. Especies animales, cultivos y bosques a gran distancia también sufren los efectos de la contaminación que es transportada por el viento a cientos de kilómetros. La situación actual ya es un problema, pero si no nos hacemos cargo de esto, el daño puede ser mucho mayor. Tenemos que cuidar la Tierra, que es el hogar de todos. Cuidando nuestro planeta, nos cuidamos todos. En Chile, la contaminación del aire varía de norte a sur dependiendo de sus fuentes. Veamos. En la zona norte, las fuentes principales de contaminación son la minería y las plantas termoeléctricas. En la zona central, la contaminación proviene principalmente de la actividad industrial, de los medios de transporte, quemas agrícolas y de nuestros propios hogares que usan estufas a leña. En el sur, la mayor parte de la contaminación atmosférica proviene de las casas que utilizan leña en forma inadecuada para cocinar y calefaccionar. Y en ciudades más grandes se suman otras fuentes como las industrias y el transporte. Hasta ahora hemos hablado solo de los problemas, pero no hay que angustiarse, pues también hay cosas que podemos hacer. Lo primero y muy importante es estar informado. Veamos, ¿sabes qué contaminantes hay en tu región? ¿Sabes quiénes los generan? ¿Sabes qué medidas ha tomado la autoridad? Investiga, documéntate por internet, en tu biblioteca y en grupo con compañeros y compañeras sobre temas como fuentes contaminantes, lluvia ácida, deforestación, calentamiento global, capa de ozono. Son temas que te darán bases para sensibilizar sobre el medio ambiente a tus compañeros y a tu familia. Luego de informarnos, tenemos que pasar a la acción. ¿Qué te parece si todos los chilenos pedimos que el colegio o escuela no contamine, que la autoridad realice los controles necesarios y sancione a quienes contaminan, que se hagan campañas educativas? ¿Se te ocurren otras? Te dejamos pensando. También hay muchas acciones prácticas que podemos hacer para ayudar a disminuir la contaminación. Sin embargo, es muy importante que estas acciones se realicen siempre para que realmente tengan efecto.
En tu barrio, apoya campañas para la instalación de ciclovías, denuncia las fuentes contaminantes, ocupa internet, organiza una campaña. Cuida los árboles a tu alrededor, porque ellos limpian el aire. Planta árboles en tu barrio, en tu escuela. No quemes plásticos, hojas ni basura, porque liberan gases tóxicos. En tu casa, revisa que las estufas a leña funcionen bien, sin cerrar completamente las entradas de aire o tiraje. Si se usa leña, asegurarse que sea seca y que los trozos sean adecuados al calefactor. Si en la casa van a comprar una estufa, que tus papás elijan la más adecuada y que contamine menos. Ayuda a que tu casa se ventile bien, pero después cuida que no se pierda el calor. Cierra bien puertas y ventanas. Reduce el consumo de electricidad. Apaga las luces y desenchufa los aparatos que no estás usando. La producción de energía a través de combustibles produce contaminación. Cuando salgas, prefiere el transporte público. Usa la bicicleta o el skate. Si vas de paseo, apaga bien el fuego. Si haces asados, evita incendios forestales. Para que aconsejes a tus papás. Dile a tu papá o a tu mamá que no conduzcan muy rápido, pues además de ser peligroso, gastan más combustible y contaminan más. También pregúntales si el motor del auto está bien ajustado. Exige que los adultos no fumen al interior de la casa, en la escuela o en cualquier recinto cerrado, porque es dañino para la salud. Ya sabes, cuidando el planeta, nos cuidamos todos. El nasobuco o mascarilla es para prevenirse de la COVID, pero vino para jalar las orejas hasta entender que fueron hechas para oír el aclamo de nuestro planeta. Esconder el rostro para aprender a ver y sonreír con los ojos. Cubrir los labios para continuar aprendiendo a amar con el corazón las maravillas de nuestro planeta. Por eso, la geografía estuvo, está y estará siempre dispuesta a contribuir al conocimiento de los fenómenos y procesos que ocurren en la Tierra, sin importar lo que usemos para cubrirnos de cualquier enfermedad. Sonría con los ojos y cuide al planeta. Nos estamos despidiendo y nos volveremos a encontrar en próximos espacios televisivos para seguir disfrutando del mundo sorprendente de la geografía. Gracias por compartir nuestros espacios aquí en el canal educativo donde siempre se aprende, siempre listo con el conocimiento. Que tenga buen día, buena semana. Gracias, nos vemos. Recuerde siempre usar el nasobuco para protegernos y proteger a los demás.